Bienvenido o bienvenida. Mi nombre es Catalina Serrano y durante los siguientes minutos vamos a tratar los puntos más importantes de la irrigación e inervación de cuello. Para empezar, describiremos brevemente la región de cuello y así abordar en un mejor contexto y con más detalle su irrigación e inervación. Vamos a empezar hablando de los límites del cuello. El cuello se limita antero-superiormente mediante una línea que recorre el borde inferior de la mandíbula desde los procesos mastoides del cráneo hasta la sínfisis mentoniana, mientras que antero-inferiormente se da una línea que recorre el borde de las clavículas. Por posterior, el límite superior se dibuja en la línea nucal suprema, pasando por la protuberancia occipital externa, y por inferior se limita por una línea trazada desde el nivel de la vértebra C7 hasta el acromio. Ahora, la región anterior del cuello alberga gran parte de los vasos sanguíneos del cuello. Está comprendida entre los músculos esternocleidomastoideos, la línea inferior de la mandíbula y la escotadura yugular, y se divide en varios triángulos. Primero tenemos el triángulo submandibular, que está limitado por el borde inferior de la mandíbula y los vientres anterior y posterior del músculo digástrico. Siguiendo, tenemos el triángulo submentoniano, que está inferior al mentón y se limita inferiormente por el cuerpo del hioides y lateralmente por los vientres anteriores de los músculos digástricos. El triángulo carotidio está alimentado por el vientre superior del homohioideo, el vientre posterior del digástrico y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Por último, el triángulo homotraqueal, o también llamado muscular, está limitado por el vientre superior del homohioideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el plano medio del cuello. Ahora, abordando la región lateral o triángulo posterior, está limitada por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde anterior del trapecio y el tercio medio de la clavícula. Bien, el vientre inferior del homohioideo lo subdivide en los triángulos. Primero vamos a tener el triángulo occipital, por donde pasa el nervio accesorio. Tenemos el triángulo homoclavicular, o también llamado subclavio, por donde pasa la arteria subclavia por profundo. Y esta región, la región lateral, contiene importantes estructuras nerviosas. Ahora, entrando más en tema de irrigación de cuello, nos vamos a referir a su origen. Desde el callado aórtico vamos a tener tres ramas que se originan para irrigar hacia superior. Por el lado derecho tenemos el tronco brachiocefálico, el que se dividirá posteriormente en la carótida común y la subclavia. Desde el lado izquierdo van a emerger directamente la carótida común en primer lugar, seguida de la subclavia. La carótida común se dividirá enseguida en dos ramas, a medida que sube en su trayecto. La carótida interna irrigará el cerebro y la carótida externa, de la cual van a nacer ramas para irrigar estructuras pertenecientes al cuello, a la cara, a la cabeza superficial y también a las meninges. De la arteria subclavia nacen otras ramas hacia superior. Primero tenemos la arteria vertebral, que sube por posterior en los forámenes transversos de las vértebras cervicales y también irriga al sistema nervioso central. Enseguida surge el tronco tirocervical. De este se originan, en primera, la arteria supraescapular hacia el hombro, la arteria cervical transversa que irá a irrigar los músculos posteriores del cuello y del cíngulo escapular, la arteria tiroidea inferior hacia medial a la glándula tiroides y la cervical ascendente hacia craneal, que junto con las arterias vertebrales carótida interna y la espinal anterior, una arteria medular,
provee irrigación suplementaria a la médula. Finalmente, vamos a tener el tronco costocervical, cuyas ramas son la arteria intercostal suprema hacia el tórax y la cervical profunda, que asciende para comunicarse con la cervical ascendente y la arteria occipital. A partir de ahí, la arteria subclavia se va hacia el brazo. En cuanto a drenaje venoso, vamos a tener varias venas menores, generalmente correspondientes a una arteria, que confluyen en venas mayores. Entre estas últimas encontramos las venas yugulares internas y externas. La yugular interna se ubica profunda al esternocleidomastoideo, mientras que la yugular externa se encuentra superficial a este músculo. También existen las venas yugulares anteriores de disposición más medial y varias arterias comunicantes. Algo importante en la vasculatura de cuello es la vaina carotidia y sus contenidos. Se sitúa en la fascia cervical profunda y contiene el paquete vasculonervioso, compuesto por la vena yugular interna, el nervio vago y la arteria carótida interna por superior, y la común hacia inferior. Proyectando al músculo esternocleidomastoideo, podemos observar que este paquete vasculonervioso se ubica en el triángulo carotídeo. Esta zona es vulnerable y permite chequear el pulso de una persona, dado el gran calibre de la arteria, incluso cuando este es muy débil. Más hacia inferior encontramos los vasos subclavios en relación al músculo escaleno anterior. La vena se dispone anterior al escaleno, mientras que la arteria por posterior. A su vez, posterior a la arteria se ubica el plexo braquial. Todas estas estructuras se dirigen o provienen del brazo. Si proyectamos el vientre inferior del músculo omoioideo, notamos que este segundo paquete vasculonervioso se ubica en el triángulo homoclavicular. Irrigación. Retomando esta, las ramas de la arteria carótida externa de inferior a superior son: tenemos la arteria tiroidea superior, que irá a nutrir la glándula tiroides por superior; la arteria faríngea ascendente, que irriga la faringe, el paladar blando y el oído; la arteria lingual, que se dirige principalmente a los músculos de la lengua; la arteria facial, que irriga la cara, glándula submandibular, entre otros. También la arteria occipital, que irriga superficialmente la zona posterior de la cabeza; la arteria auricular posterior, que irriga el pabellón auricular y otras estructuras cercanas. Finalmente, se divide la arteria temporal superficial hacia superior y en arteria maxilar hacia anterior e interno, de la que nacen las arterias meningia media y media accesoria. Sus ramas nutren también los alvéolos, los músculos de la masticación y el paladar. En el cuello encontramos dos plexos nerviosos. Tenemos el plexo cervical, que se origina de las ramas anteriores de los nervios espinales, desde C1 a C4, y sus ramas son las asas cervicales, el nervio frénico, que hará la inervación motora del diafragma, el nervio cervical transverso superficialmente anterior, el nervio auricular mayor, el cual controla los movimientos de músculos que rodean el pabellón auricular, y el nervio supraclavicular, el cual inerva la piel de la parte superolateral del tórax. El otro plexo que tenemos es el plexo braquial. Este plexo es el encargado de proporcionar al brazo, al antebrazo y a la mano movimiento y sensibilidad. Se origina a partir de las ramas anteriores de C5 a T1 y origina un gran número de nervios para cada extremidad.
Con esto cerramos nuestro tema. Les deseamos mucho éxito y esperamos haber sido de gran ayuda para ustedes.